Hola, bienvenidos a esta sección del curso de Estadística y Probabilidad de la Escuela Nacional Preparatoria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo video de nuestro curso de Estadística y Probabilidad. En esta ocasión, la temática en la que se centra nuestro video es acerca del tema de técnicas de conteo. Veremos más adelante que este tipo de contenidos y conceptos abordados desde este video en adelante son útiles para poder tener más herramientas que nos permitan asignar probabilidades a determinados eventos, donde no es tan evidente a primera vista cómo poder asignar dichas probabilidades. Sin embargo, a través de estas técnicas de conteo tendremos las estrategias necesarias para poder asignar ese tipo de probabilidades. Analícenlo, como hemos recomendado en otras ocasiones. Den pausa en los momentos donde no sea muy claro para ustedes hasta que lo puedan comprender. Bienvenidos y disfrútenlo. Técnicas de conteo. El principio fundamental de conteo. Video 2 del curso de Estadística y Probabilidad para la Escuela Nacional Preparatoria. Otro nombre que recibe este principio es el principio multiplicativo de conteo, y es como mostramos a continuación. Si se van a realizar dos acciones, una seguida de la otra, para la primera tenemos A formas distintas de poderla realizar y para la segunda B formas distintas de llevarla a cabo, entonces el total de formas en que ambas pueden realizarse una después de la otra es A por B. Para un número mayor de acciones a realizar, se aplica a cada una de las acciones el mismo principio. Por ejemplo, si son 5 acciones y cada una de ellas se puede hacer respectivamente de A1, de A2, de A3, de A4 y de A5 formas distintas respectivamente, entonces todas juntas se pueden hacer de A1 por A2, por A3, por A4 y por A5 formas en total. Revisemos el siguiente ejemplo. Nos piden calcular el total de números de dos cifras distintas que pueden formarse con los elementos del conjunto cuyos elementos son el 2, el 3, el 4, el 8 y el 9. Para esto podemos imaginarnos dos acciones. La primera acción sería asignar la cifra de las decenas, y esto lo podemos hacer de 5 formas. Queremos llamar tu atención en que este 5 en el paréntesis es una convención de notación. No tiene sentido pensar a este 5 como un elemento. Como podemos ver, los elementos, recordemos, son 2, 3, 4, 8 y 9. Ninguno de ellos es el 5. Este 5 en el paréntesis indica las formas distintas en las que podemos realizar la acción número 1. Pero cuidado, nos piden que las cifras deben ser distintas. Algo así como la explosión que acabamos de escuchar. Digamos que acabamos de perder la oportunidad de tomar a uno de los elementos en cuenta. Por eso en el segundo espacio, la cifra de las unidades, solamente podemos realizar la acción de 4 formas distintas. Entonces, por el principio fundamental de la multiplicación, el total de números que tienen cifras distintas con los elementos del conjunto dado es 5 por 4, es decir, 20 números de cifras distintas. Proponemos ahora el siguiente ejercicio: calcular el total de números de dos cifras que pueden formarse con los elementos del conjunto 2, 3, 4, 8, 9. Pero cuidado, ¿no hemos respondido ya a esta pregunta? Te sugerimos dar pausa al video y tratar de responder a esta cuestión. Medítala y una vez que tengas muy claro lo que se nos pide realizar, propón tu respuesta. Da pausa y después compárala con la que vamos a presentar. Acción número 1 es asignar a la cifra de las decenas una posibilidad de 5 distintas que tenemos. Acción número 2 también es asignar a la cifra de las unidades una de 5 posibilidades distintas que tenemos. Porque observemos, ahora el enunciado dice que debemos calcular el total de números de dos cifras que pueden formarse. Ya no tenemos la restricción de que deben ser cifras distintas. Esto nos da la posibilidad de que tanto el primer número, el de la cifra de las decenas, como el segundo, el de las unidades, pueden ser el mismo. Por lo tanto, ahora en los dos espacios tenemos 5 posibilidades para cada uno de ellos. El principio fundamental multiplicativo, el total de números que podemos formar con 5 cifras que pueden o no ser repetidas, es 5 por 5, es decir, 25. Ejemplo número 2. Una muchacha va a salir de día de campo con sus amigos y tiene dos estrategias posibles para cubrir su cabello. La primera es usar una de las 3 gorras que tiene y la segunda es usar uno de sus 4 sombreros. Notar que debe usar uno de los dos, la gorra o el sombrero, pero no ambos, no tendría sentido. ¿De cuántas formas puede cubrir su cabeza? ¿Podremos volver a aplicar el principio fundamental multiplicativo? Piénsalo unos segundos. Claro que no. Esperamos que tu intuición te indique que no será posible en esta ocasión usar el principio fundamental multiplicativo. Por eso es que contamos
en las técnicas de conteo también con el principio aditivo. El principio aditivo de conteo sirve para realizar una de dos acciones y solo puede ser el caso de que se lleve a cabo una de ellas. Digamos que la primera se puede realizar de A formas distintas y la segunda de B formas distintas. Entonces, el total de formas en que se puede llevar a cabo una de las dos acciones, no ambas, es A más B. Vamos a revisar el ejemplo 2, ya bajo el contexto del principio aditivo. La muchacha puede usar una de sus 3 gorras o puede usar uno de sus 4 sombreros. Entonces la pregunta a responder es de cuántas formas puede cubrir su cabeza. Por el principio fundamental aditivo, la muchacha puede elegir para cubrir su cabeza con una de sus gorras o con uno de sus sombreros, entre 3 más 4, es decir, entre 7 formas distintas. Ejercicio número 2. Se te pide calcular el total de números de dos cifras iguales que pueden formarse con los elementos del conjunto, cuyos elementos son 2, 3, 4, 8 y 9. Pero cuidado, no nos demos alguna descarga. ¿Que no se trata ya de alguna de las preguntas anteriores? Pues aquí te damos la aclaración de que no se trata de una de ellas. Volvemos a la sugerencia, da pausa, trata de obtener tu propia respuesta y revisa lo que te presentamos a continuación. Acción número 1 puede ser asignar la cifra de las decenas con 5 posibilidades distintas. Acción número 2. Como las cifras deben ser iguales, fíjate ahora que la posibilidad para la segunda cifra solamente se reduce a una forma. ¿En qué consiste? En que solamente vamos a copiar la cifra que hayamos anotado en la posición de las decenas igual a la posición de las unidades. Y eso lo podemos hacer solamente de una forma. La que tengamos escrita en la cifra de las decenas la copiaremos igual en la posición de las unidades. Entonces, por el principio fundamental multiplicativo, el total de números de cifras iguales con el conjunto dado es 5 por 1, es decir, 5 números de dos cifras iguales. Vamos a analizar este problema desde otra perspectiva. Por el principio fundamental aditivo, podemos hacer cualquiera de las siguientes dos acciones. Determinar el número total de formas en que podemos construir un número con sus dos cifras diferentes, o el número total de formas en que podemos construir un número con sus dos cifras iguales. Hay que observar que en este planteamiento se refiere la situación a dos acciones que son excluyentes, es decir, se hace una o la otra, pero no se pueden llevar a cabo ambas. No tiene sentido decir que vamos a hacer números de dos cifras diferentes y también al mismo tiempo dos números de cifras iguales, por lo que la suma de las formas de hacer cada una de ellas nos dará el total de formas en la que se puede formar un número de dos cifras con los elementos del conjunto 2, 3, 4, 8 y 9. Por la solución que obtuvimos en el ejercicio 1, sabemos que ese total es 25, ya se había calculado antes. Entonces, aplicando el principio fundamental aditivo, si al número total de formas en que podemos construir un número con sus dos cifras diferentes le añadimos el número total de maneras en que podemos construir un número con sus dos cifras iguales, obtendremos el resultado de 25. Y ya sabemos, por el ejemplo 1, otra vez, que el total de formas en que podemos construir un número con sus dos cifras diferentes es 20. Entonces, 20 más el total de formas distintas en que podemos generar un número con sus dos cifras iguales es 25. Si despejamos, encontraremos que el total de maneras en que podemos formar un número con sus dos cifras iguales, pues será la diferencia, la resta 25 menos 20, es decir, 5. Conteo por el método del complemento. Esta forma de aplicar el principio fundamental aditivo es muy común entre las estrategias de conteo y se conoce como el método de complemento, que es lo que acabamos de mostrar en el ejemplo anterior, en la que vamos a tener una gran cantidad de oportunidades de mostrar su aplicación para distintas situaciones. Nuevo concepto: ordenaciones. Vamos a presentar otra estrategia de conteo en la que se busca contar el número total de formas en las que se pueden acomodar, o también se le dice ordenar, un determinado número de objetos tomados a partir de un grupo mayor. Vamos a ver un ejemplo concreto. 5 personas llegan al mismo tiempo a la sala de espera de un consultorio y solo están desocupadas 3 de las sillas. ¿De cuántas formas pueden ser ocupadas esas 3 sillas por las personas que acaban de llegar? Bueno, presentamos la solución. Podemos pensar en aplicar el principio fundamental multiplicativo viendo el problema como la realización de 3 acciones, en las cuales la primera consiste en asignar una de las 5 personas a la primera silla desocupada, que es lo que mostramos en la parte inferior de esta imagen. En la acción número 2 tendremos que asignar una de las 4 personas que siguen de pie a la siguiente silla que ahora queda desocupada. Entonces ya tendríamos 5 personas distintas para ocupar el primer lugar, como distintas posibilidades, y 4 personas porque ya tendríamos una asignada en la primera silla para ocupar la segunda. La tercera acción sería asignar una de las 3 personas que todavía quedarían de pie a la última silla desocupada. Por
Por el principio fundamental multiplicativo, las 3 sillas pueden ser ocupadas por estas 5 personas de 5 por 4 por 3, es decir, 60 formas diferentes. Como un caso modificado del ejemplo anterior, podemos imaginar que a la sala de espera llega al mismo tiempo que las 5 personas. Tuviéramos el caso de que 5 sillas estuvieran desocupadas, es decir, poder sentar a una persona en cada silla. ¿De cuántas formas podemos hacer esto? Una vez más, te sugerimos pausa y tratar de dar tu propia respuesta y a continuación compararla con lo que te mostramos. Siguiendo un proceso similar al del ejemplo anterior y por el principio fundamental multiplicativo, habrá 5 por 4 por 3 por 2 por 1 igual a 120 formas distintas de acomodar a estas 5 personas en 5 sillas. Los dos ejemplos que acabamos de presentar ilustran aplicaciones de lo que se conoce con el concepto de ordenaciones, de n elementos tomando de ellos k a la vez, y para que esto tenga sentido necesitamos que el valor de k sea menor o igual que el valor de n. Esto se simboliza de la siguiente manera: O subíndice n superíndice k, que se lee como las ordenaciones de n elementos tomados k a la vez. Y su regla de cálculo, como ya ilustramos en los ejemplos, es la siguiente: las ordenaciones de n elementos tomados k a la vez es el producto consecutivo de los números n por n-1 por n-2 hasta n menos k-1. Vamos a hacer algunos comentarios sobre la regla anterior. El primero de ellos es que se trata de un producto de números consecutivos descendente que inicia en n y termina en el valor n menos k-1. Como segunda observación, podemos señalar que está formado de k factores, k números que se están multiplicando mutuamente, y para aclararlo vamos a numerarlos uno por uno, pero para hacer esta estrategia de numerarlos, al primero que vamos a numerar es al segundo factor. Entonces tenemos la regla: las ordenaciones de n elementos tomados k a la vez, como el producto de n por n-1 por n-2, así sucesivamente hasta n menos k-1. Llamando al primero de ellos factor 1, en realidad al segundo paréntesis a n-1, al segundo factor f2 al que está en el tercer paréntesis n-2 y así hasta el último. En el renglón anterior comenzamos a numerar desde el segundo factor, como ya dijimos, y ese segundo factor fue f1. El tercer factor será f2 y al final el último factor se numeró como fk-1. Pero recordando que en la lista de factores anteriores debemos contar el primer factor, en total obtendremos k-1 más 1 del primero y esto nos da k factores. Vamos a ver ahora con el ejemplo de los pacientes y de las sillas una notación para esta regla. Siendo 5 pacientes, la n es igual a 5 y 3 el número de sillas libres, la k será igual a 3, el producto 5 por 4 por 3 se puede representar de esta manera. 5 por 4 por 3 es lo mismo que 5 multiplicado por el resultado de 5 menos 1 y esto multiplicado por el resultado de 5 menos 2. Y todavía lo vamos a especificar más. Esto puede ser 5 multiplicado por 5 menos 1 y multiplicado por 5 menos, paréntesis, 3 menos 1. Por lo que es importante entender que en la regla de las ordenaciones el último factor no es n menos k, sino n menos, paréntesis, k menos 1. Permutaciones. El ejemplo en donde el número de pacientes y de sillas eran iguales ilustra un caso especial de las ordenaciones, que es cuando los elementos que se quieren ordenar son la colección completa de todos los elementos disponibles en el conjunto. Y ese caso particular, algunos autores lo hacen distinguible a través de otro nombre, les llaman permutaciones. Es decir, las permutaciones de n elementos es el caso particular de las ordenaciones de n elementos tomados todos a la vez. Esto simbólicamente se escribe que las permutaciones de n elementos, P sub n, es igual a las ordenaciones de n elementos tomados todos a la vez, O sub n superíndice n. Otro comentario más sobre este caso particular es que abre el espacio para mencionar otro concepto importante de las técnicas de conteo: el factorial de un número o número factorial. Al producto de todos los números consecutivos desde n hasta 1 o de manera equivalente desde 1 hasta n se le llama el factorial de n y se escribe con una n y con un signo de exclamación invertido. Es decir, 1 por 2 por 3 así sucesivamente hasta n, o n por n-1 por n-2 así sucesivamente hasta 3 por 2 por 1 es igual a n signo de exclamación que vamos a leer n factorial o el factorial de n, y simbólicamente se escribe así: las permutaciones de n elementos es igual a las ordenaciones de n elementos tomados todos a la vez, y esto se calcula como el factorial de n. Vamos a ilustrarlo a partir de un ejemplo particular como una forma alterna de calcular las ordenaciones. En este caso, la n es igual a 8. 8 factorial es el producto de 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que lo podemos agrupar en realidad en cualquier pareja de grupos que se nos ocurra, pero aquí lo estamos agrupando como primer grupo a los factores 8 por 7
7 por 6 por 5 por 4 y al segundo grupo como 3 por 2 por 1. Es simplemente un ejemplo e insistimos que la agrupación podría ser diferente. En el primer grupo tenemos 5 factores y en el segundo tenemos 8 menos 5 factores. 8 menos 5, 3. Así que esto nos permite escribirlo de la siguiente manera. 8 por 8 menos 1 por 8 menos 2 por 8 menos 3 por 8 menos 4 y veamos el último corchete, el factorial de 8 menos 5. Entonces esto también puesto más explícito sería así: 8 que multiplica a 8 menos 1, que multiplica a 8 menos 2, que multiplica a 8 menos 3, que multiplica a 8 menos corchete 8 menos 5 menos 1 y que multiplica a un último corchete que es el factorial de 8 menos 5. Y todo esto es 8 factorial. De manera que si despejamos, nos queda la igualdad 8 por 8 menos 1 por 8 menos 2 por 8 menos 3 por 8 menos corchete 8 menos 5 menos 1 igual a la fracción que resulta de dividir 8 factorial entre el factorial de 8 menos 5. Entonces esta es otra forma alternativa para expresar a las ordenaciones, que nos dice que las ordenaciones de n elementos tomados k a la vez, que ya sabemos que es el producto descendente de n por n-1 por n-2 y así sucesivamente hasta el último factor n menos k-1, ahora vamos a verlo también como la fracción n factorial dividida entre el factorial de n menos k. Para esta definición también es muy importante que tomemos como una definición aparte el caso del factorial de 0 o 0 factorial. Se define que 0 factorial es igual a 1. Vamos a ver un nuevo concepto, el concepto de ordenaciones con repetición. La siguiente estrategia de conteo, que ya presentamos brevemente por no haber hecho mención explícita a ella en ejemplos anteriores, es cuando en cada caso, en cada elemento elegido para hacer las ordenaciones, tenemos permitido repetir cualquiera de los elementos que hay disponibles en el grupo. Por el principio fundamental multiplicativo, cuando se ordenan k elementos a partir de un grupo de n y tenemos permitido repetir a cualquiera de ellos, esto se puede hacer de la siguiente manera. Para la primera acción podemos asignar a los n cualquiera de los elementos. Para la segunda acción, como está permitido repetir a cualquiera de las cantidades o elementos, otra vez tenemos n formas distintas de hacerlo. Todos los elementos vuelven a estar disponibles. Para la tercera acción, que es asignar el siguiente elemento, volvemos a decir lo mismo que dijimos para los primeros dos. Tenemos la posibilidad de hacerlo de n formas distintas y esto lo vamos a repetir sucesivamente hasta llegar hasta la posición k, la del último elemento, donde también tenemos n formas distintas de realizarlo. Así que decimos, y esto se simboliza OR subíndice n superíndice k, y lo leemos las ordenaciones con repetición de n elementos tomados k a la vez. Esto va a ser igual a n elevado a la k. Proponemos el siguiente ejercicio: calcular el total de números de 3 cifras que pueden formarse con los elementos del conjunto que ya hemos venido trabajando en ejemplos anteriores, 2, 3, 4, 8 y 9, si las cifras pueden ser repetidas. Como en otros casos, te pedimos que de igual forma des pausa, intentes tu respuesta y después la compares con la que te presentamos a continuación. Aplicando la regla de las ordenaciones con repetición, ya que en este caso está permitido repetir cifras, el total de cifras es las ordenaciones con repetición de 5 elementos tomados 3 a la vez, esto es igual a 5 al cubo, y el resultado es 125 números de 3 cifras distintas, que se pueden o no repetir. Planteemos la siguiente pregunta: si en el contexto del ejemplo 4 se calcula la diferencia o la resta, ordenaciones con repetición de 5 elementos tomados 3 a la vez, menos las ordenaciones de 5 elementos tomados 3 a la vez, ¿qué significado tiene el resultado en este contexto? Hacemos la aclaración que no se está preguntando por el valor en sí, ya que es muy sencillo ver que si calculamos la resta de las ordenaciones con repetición de 5 elementos tomados 3 a la vez, menos las ordenaciones de 5 elementos tomados 3 a la vez, esto nos arroja un resultado de 65. ¿Qué significado tiene el 65 de la resta en el contexto del ejercicio? ¿De qué otra forma se puede obtener el mismo resultado de 65 con el mismo significado que tratamos de darle en este contexto? Hacemos la siguiente nota: las preguntas anteriores tienen que ver con otro ejemplo más del cálculo por el método del complemento. Y hacemos el siguiente aviso: puedes encontrar un documento con la respuesta a estas preguntas en la plataforma del curso, pero nuestra recomendación sigue siendo que primero des tu propia respuesta. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por su atención a esta sección del curso de Estadística y Probabilidad de la Escuela Nacional Preparatoria.